¿Quiénes se aprendieron los libros de la Biblia? Ayúdeme. Sabemos que los libros de la Biblia son 66. Ayúdeme con los del Nuevo Testamento, pues. Va, ahí son pocos, son 27. ¿Quién se atreve? Empieza por los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí continúa con los hechos de los apóstoles. Y ahí las 14 epístolas paulinas, que comienza de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda Tito, de Timoteo, Tito, Filimón y Hebreos. De ahí sí continúa con las cartas pastorales, ¿se acuerdan cuáles son? Pedro, primero es Santiago, Pedro, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y por último, Apocalipsis. Ya les dije los del Nuevo Testamento, ahora ayúdenme usted con los del Antiguo Testamento. Está con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Y ahí sigue con los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Con los profetas menores, ayúdenme pues. Empezamos con ya me chipoteó. Empezamos con Oseas. Sigue Joel. Sigue Amós. Nehemías. No, Abdías. Jonás. ¿Vea quién me ayuda de ahí para allá? Amén. Y esos son. Ahora vamos, hermanos, a estudiar otra doctrina, y lo cual es la oración. Pero antes de comenzar, hermanos, yo quisiera de que me ayude a orar, que oremos al Señor y digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, para ti toda honra, para ti, Señor, toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te adoramos, Señor, te glorificamos y bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, tu sabiduría, tu dirección, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija desde principio a fin en este tiempo precioso, Señor, del cual es de poder hablar de tu palabra, hablar, Señor, de tu enseñanza, hablar, Señor, de la oración. Te pedimos a ti que seas tú auxiliándonos, que seas tú ayudándonos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Con acción de gracia. Pero también primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice: velad sin orar. Velad sin orar. La oración, hermanos, es una parte vital
para el desarrollo del cristiano, que no debe ser como una costumbre religiosa, sino más bien el deseo de nuestro corazón, motivado por el Espíritu Santo. Amén. Para estar en comunión con el Señor, la Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios, velad sin cesar. Eso quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar, hermanos, que se haga ni la postura externa que adopte decís, más bien la intención sincera del corazón. Porque como decía, hermano, que no importa la posición que uno tenga, hermano, para orar, depende, hermano, del corazón y de la dirección del Espíritu Santo. Porque podemos ir en el bus y podemos orar al Señor. Podemos orar de pie. No los vamos a poner de rodillas en el bus, porque primeramente, hermanos, porque no para que nos avergoncemos del Evangelio, sino, hermanos, porque ¿qué van a decir la gente? O eso no es una manera, o no es una forma, hermanos, correcta. Podemos, hermanos, orar de diferentes maneras. Orar de pie, orar de rodillas, orar postrado, orar, hermanos, acostado. Porque hay, hermanos, oraciones que han sido escuchadas bíblicamente, hermanos, han sido escuchadas conforme, hermanos, a esta posición, hermanos, de que se haga. Porque orar se traduce del griego, hermanos, prosechumai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Eso significa, hermanos, la palabra orar. En este término es más utilizado para denotar que la oración de Dios, lo cual representa, hermanos, un diálogo, un acto de comunicación con él nos presentamos ante el Padre para hablar con Él. Dice la palabra, hermanos, de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar como la hora sexta. ¿Cuál es, hermano? Mire, el día hebreo antes comenzaba, hermanos, a las 6 de la mañana y concluía a las 6 de la tarde, porque ya de las 6 de la tarde en adelante eran los que las llamadas vigilias, que eran 4 vigilias, una de 6 a 9, de 6 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y el día, hermanos, se comenzaba a las 6 de la mañana, era la hora primera, pero él dice que oraba a la hora sexta. ¿Qué hora era? A las 12 del día.
Porque esa es a las 12 del día, hermanos, era la hora sexta, la hora, hermanos, novena, que también, hermanos, acostumbraban a orar, eran las 3 de la tarde. Bueno, pero sigamos adelante. No debe de ser, hermanos, una rutina, sino una necesidad del corazón. Lo podemos hacer, hermanos, a través de nuestro lenguaje o de la forma en que nosotros, hermanos, hablamos, o el idioma que nosotros hablamos, hermanos, se puede hacer en nuestro lenguaje. Pero en ocasiones se puede hacer en lenguas. Cuando el Espíritu, hermanos, nos da el orar en lenguas, hermanos, eso es bueno. Es bueno orar, hermanos, en lenguas. Sin necesidad de preferir palabras, o sea, hermanos, estar de rodillas, estar, hermanos, callado, en comunión directa, hermanos, con el Señor, o también, hermanos, con llanto, porque el gemido y el silencio pueden convertirnos, hermanos, en una oración de alto nivel espiritual. Dice la palabra de Dios, habla, hermanos, acerca de una mujer, hermanos, que oraba al Señor. Y el profeta Elías no oía lo que ella decía, porque oraba en silencio. Solo veía que movía su boca y él pensó que estaba ebria. Elí, el profeta Elí, la criticaba, hermanos, habló mal de ella y dijo que estaba ebria. Pero ella estaba en una comunión, hermano, directa con el Señor. Dice, mire, si quiere lo miramos acá en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dice Primera de Samuel 1:10. Ella muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas en mirar mi aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, (26) De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos tener, hermanos, una comunión con nuestro Padre Celestial. Y para ello debemos conocer la oración. Debemos, hermanos, conocer sus características, los beneficios que obtenemos, hermanos, para nuestra vida. Debemos, hermanos, de tener la seguridad de que Dios escucha, hermanos, la oración de los justos. Amén. Dice, eso lo dice Proverbios, capítulo 15, versículo 29.
El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Dios dice, hermano, en su palabra, que escucha la oración de los justos, es decir, los justificados por Cristo Jesús, los pecadores hechos justos. Yo le hago una pregunta a usted ahora, en esta noche. ¿Le escucha la oración Dios a usted? Yo pienso, hermanos, de que sí. Porque usted, todos los que estamos acá esta noche, en este lugar, hermanos, hemos sido justificados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él perdonó, hermanos, todos nuestros pecados. Y al perdonar todos nuestros pecados, nos hizo justos. Vemos lo que dice la palabra de Dios también en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa para que hagas edificado poniendo allí mi nombre. Para siempre en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Como todos sabemos, hermanos, porque la palabra de Dios los enseña, que Salomón construyó un templo, hermanos, a Dios, y le pidió que en ese lugar fuera escuchadas las oraciones del pueblo. Y Dios le respondió y le declaró que su oración y súplica había sido escuchada. Qué bueno, hermanos, es cuando Dios nos escucha, cuando Dios, hermanos, nos responde y nos dice, hermanos, de que es una bendición, hermanos, que Dios nos responda, que Dios nos escuche, que Dios haga, hermanos, lo que tiene que hacer con nosotros. A Ezequías también, hermanos, le oyó, hermanos, Dios su oración. Recuerda que Ezequías, hermanos, fue visitado por el profeta y le dijo que arreglara su casa porque de cierto iba a morir. Y la posición en que él estaba era acostado. Y estando acostado, Dios oyó su oración. Dice la palabra que él solo, hermano, se dio vuelta para orar al Señor. Y el Señor, hermano, oyó su oración. Que lo vemos, esto está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Verso 5. Y dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí te sanaré, y al tercer día subirás a la casa del Señor. Qué bendición, hermanos, cuando el Señor, hermanos, nos oye, cuando el Señor, hermanos, nos responde, hermanos, a nuestras oraciones. Por eso le decía yo que no importa, hermanos, de la posición en que estemos, sentados, acostados, parados, postrados, de cualquier manera, hermanos, que nos encontremos y clamemos a Dios, Dios siempre escucha nuestra oración.
¿Para qué, hermanos, aprovecha la oración? Para tener, hermano, comunión con Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Lo que la palabra de Dios, hermanos, nos dice en esta porción que acabamos de leer. Dios indica que no debemos de estar afanados por nada. Y que todo lo que nos preocupa debemos comunicárselo a Él. ¿Cómo? Mediante oración. Porque la oración, hermanos, es una comunión, es un diálogo. La oración es un diálogo entre usted y Dios. Y como les decía, debemos, hermanos, de creer que nosotros, hermanos, debemos de tener la seguridad que Dios, hermanos, escucha la oración suya. Que escucha al Señor la oración de los justos. ¿Para qué, hermanos? Para mantener comunión con Dios. Para buscar la voluntad de Dios. Para tener fortaleza, dice Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. ¿Cuántos estamos alegres esta noche en este lugar? Yo creo que todos estamos alegres, ¿verdad? Y podemos cantar: estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre, 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 estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Solo yo estoy alegre. No conocen ese canto. Ese canto es de la vieja guardia. En este pasaje se nos habla, hermanos, acerca de aquel que tiene sufrimiento. Debe acudir por medio de la oración a Dios para recibir fortaleza, para recibir ánimo, para obtener auxilio. El rey sirio, Sennacherib, mandó a atemorizar, hermanos, al rey Ezequías y a los habitantes de Jerusalén, diciendo que destruiría y que nadie podría salvar. Sin embargo, Ezequías llamó al profeta Isaías y oraron a Dios y envió un ángel que destruyó a todo el ejército de Sennacherib, que salió avergonzado de su tierra, donde sus propios hijos, hermanos, lo mataron. Regresó, hermanos, a su propia tierra, a su lugar, a su tierra, y ahí, hermanos, lo mataron sus propios hijos. ¿Para qué, hermanos, debemos de orar? Para tener limpieza. Mire lo que dice el Salmo 32:5.
Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la culpa de mi pecado. Gloria a Cristo Jesús. Dice el versículo 6. Por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que puedas ser hallado, ciertamente en inundación de muchas aguas, no llegará hasta él. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo se debe orar? ¿Cómo se debe orar? Veamos lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a sus discípulos, cuando le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñame a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, vengan a tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados porque también me atrasó esta cosa. Perdona nuestros pecados porque también vosotros perdonáis a todos los que os deben y no nos metas en tentación. Este es el modelo, hermanos, de la oración. No, hermanos, es una repetición, hermanos, que como lo hacen algunas religiones. Que el Padre Nuestro, hermano, lo reza como está escrito. Cuando le ponen una penitencia, vaya para que sus pecados sean perdonados, vaya a rezar 21 Padre Nuestro, tantas Ave María. Hermano, eso no es así. El modelo es cuando dice, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Orar, hermanos, al Señor. Glorificarlo, exaltarlo, bendecir su nombre. Ese es el principio, hermanos, de la oración. No es que vamos a repetir todo. Cuando el Señor, hermanos, enseñó a sus discípulos, indicó el modelo de la oración, que debe ser guiada, hermanos, a seguir, pero no repetir lo que dice, sino el contenido de cada una de las frases que dice acá. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar en el nombre, hermanos, de Jesús. Porque dice San Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada, en verdad os digo, si pides algo al Padre, os dará en mi nombre. ¿En el nombre de quién debemos de orar? En el nombre de Jesús.
Porque Jesús, hermanos, es el único intercesor entre Dios y el hombre. Y que Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Y nadie puede llegar al Padre sino por Él. Jesucristo, en Jesucristo, hermanos, podemos llegar directamente y confiadamente por medio de la oración. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para que haya, hermanos, para la ayuda oportuna. ¿Cómo se debe orar? Debemos de orar, hermanos, con fe. Debemos de orar con fe, hermanos, creyendo que el Señor, hermanos, nos escucha. Escucha, como ya lo dijimos, hermanos, lo leímos, que Dios escucha la oración, hermanos, del justo. Dice Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Cuando oramos debemos de orar con fe, creyendo, hermanos, que el Señor ya, hermanos, nos escucha, que ya sabemos, hermanos, que Dios nos escucha. Ya lo vimos, ya lo vimos, que Dios oye, hermanos, al justo. Y cuando oramos, nos acercamos a Él. Debemos de acercarnos, hermanos, con fe, creyendo, hermanos, que lo que pedimos ya será hecho. Hay un personaje, hermanos, que habla varios, pero vamos a mencionar uno, que oró con fe a Dios, que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Luego después, hermanos, oró con fe para que lloviera, y la lluvia, hermanos, volvió. Y ese era, hermanos, Elías. Elías oró, hermanos, y no llovió, volvió a orar y descendió la lluvia nuevamente. Dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró otra vez, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como Dios, hermanos, escucha también nuestra oración cuando estamos a cuentas con el Señor y con los hermanos. El Señor, hermanos, no escucha cuando tenemos algo en contra de alguien. Y si así fuera, debemos, hermanos, ponernos a cuenta antes de presentarnos delante de Él en oración. Específicamente, hermanos, en el trato, quizás, hermanos, con nuestro cónyuge, con el trato, hermanos, quizás con los de nuestro hogar. Quizás los hemos ofendido, hermanos, pero antes de venir, hermanos, delante de Dios hay que pedir perdón.
a reconciliarse, hermano, con el hermano, con el cónyuge, con la persona que hemos, hermanos, ofendido o que nos han ofendido. Debemos de pedir perdón, hermanos, para que el Señor escuche nuestra oración. Después de orar, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Esperar, hermanos, la respuesta del Señor. El Señor Jesucristo, hermanos, oraba en el huerto de Getsemaní. Y Él decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Él esperó la respuesta. Dice Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera, esperemos, hermanos, en la voluntad de Dios. No impongamos, hermanos, la nuestra. Hay que orar al Señor y esperar, hermanos, en su voluntad. Esperar que Él, hermanos, haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Si no, hermanos, a veces quizás tratamos que, hermanos, o queremos retorcerle la mano a Dios. Le decimos, Señor, voy a hacer este ayuno, pero quiero que me responda pronto a mi petición, que tú respondas pronto a lo que yo quiero. No le decimos, Señor, si es tu voluntad, que se haga como yo quiero, o si, no, o si es que se haga o hacer tu voluntad. Porque Dios, hermanos, mira la intención del corazón. Y no tanto el tiempo de oración. Jesucristo, hermanos, enseñó que los fariseos hacían largas oraciones. Mateo 6:7. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabreríos, por sus palabras, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros no debemos, hermanos, ¿cuánto tiempo, hermanos, es para una oración? No está un tiempo estipulado. Depende, hermanos, de nuestro corazón. Depende de cada uno de nosotros, hermanos. Porque hay oraciones, hermanos, que pueden ser contestadas rápidamente. Pero no, hermanos, por el palabrerío, pero no por las largas repeticiones. Un ejemplo de ello, Pedro clamó al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo? Esa fue toda la oración que él le dijo. Sálvame, Señor, que perezco. Y la oración fue oída. Y el Señor extendió su mano y lo libró.
Así, hermanos, quizás nosotros, hermanos, podamos orar 15, 20 minutos, una hora, dependiendo, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos guíe, cómo el Espíritu Santo, hermanos, nos llene para poder orar, para que nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas sean, hermanos, sean escuchadas. También la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que haya una postura de nuestro cuerpo para orar. Lo que sí enfatiza es llegar a un, hermanos, con un corazón contrito y humillado. Mire lo que dice el Salmo 51:7. Purificado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Veamos lo que dice el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no le despreciarás. ¿Cómo vamos a orar? ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Ayúdenme. La Biblia no dice que oramos con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Pero si, ¿por qué se ora con los ojos cerrados? Para no perder la comunión con el Señor. Porque para orar con los ojos abiertos hay que ser, hermanos, maduros espiritualmente. Para que nada, hermanos, de lo que ocurra a nuestro alrededor nos haga perder la comunión con el Señor. Como dice el hermano, en el bus se ora con los ojos abiertos. Pero se ora, hermano, con el corazón. ¿Por qué se ora con los ojos abiertos? Porque uno no sabe, hermanos, lo que puede pasar. Cuando se ora por una persona, hermanos, que está endemoniada, hay que orar con los ojos abiertos. ¿Por qué hay que orar con los ojos abiertos? Porque a veces, hermanos, ellos tienen acciones que lo pueden, hermanos, a uno tirar cosas y lo pueden golpear, pero con los ojos abiertos uno, hermanos, se ve y se aparta. Podemos orar, hermanos, de rodillas, según Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una forma, hermanos, que debemos de orar. No solamente vamos a orar de pie, no solamente vamos a orar acostados o sentados, siempre, hermanos, en oportunidades, cuando estamos en la intimidad con nuestro Dios, debemos de orar de rodillas. También, hermanos, postrados, dice Mateo 26, 19. Entonces, los discípulos hicieron como Jesús les había mandado. Perdón, 26:39.
Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad, sino como tú quieres. Estaba postrado delante del Padre. Podemos orar también, hermanos, acostado en la cama. Dice el Salmo 6:6. Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho con mis lágrimas. Riego mi cama. Se puede orar, hermanos, acostado. Se puede orar de pie también, según lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 9:3. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley: Señor Dios, por cuarta parte del día y por otra cuarta parte confesamos y adoramos al Señor su Dios. Segunda de Corintios, capítulo 30, versículo 27. Segunda de Crónicas, perdón, hermano. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y dijeron al pueblo, y se oyó su voz. Su oración llegó hasta la santa morada, hasta los cielos. Oraron, hermanos, de pie. Pero ¿cuáles serán las oraciones que son escuchadas por Dios? Una de ellas, hermanos, es la acción de gracia. Tenemos el concepto de la que la oración de acción de gracias se efectúa solamente cuando nos acontece algo agradable. Pero el concepto de la Biblia muestra es que debemos orar dando gracias en medio de cualquier situación, sabiendo que todo lo que nos acontece tiene un propósito de parte de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Oraciones que son, hermanos, escuchadas es para no entrar en tentación. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Este tipo de oración es la menos practicada por los cristianos, ya que muchas veces nos acordamos de orar hasta que el pecado nos ha alcanzado. Dios desea que constantemente oremos, hermanos, para prevenir la tentación y perder, hermanos, de agradarle. Para ser librados la oración, como les decía, que son escuchadas por Dios, es para ser librados de nuestros enemigos. Cuando estamos siendo atacados, ¿quiénes quieren hacernos daño? El enemigo naturales o enemigos espirituales. Es el momento de ir delante de Dios y clamarle por ayuda. Las batallas se ganan orando y no agrediendo, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Debemos nosotros, hermanos, de permitir que Dios pelee nuestra batalla, porque nuestra lucha no es en contra de carne ni sangre, y como decimos, es contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué debemos de orar también? Para tener una guianza, para ser guiados, hermanos, por el Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:23. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. La guianza, hermanos, de Dios es vital para tomar cualquier decisión, más aún si afecta al cuerpo de Cristo. Estos hombres sabían que habían una necesidad de cubrir, pero no actuaron precipitadamente, sino que fueron delante de Dios para ser guiados. Por eso, hermanos, es importante que en todas circunstancias de nuestra vida que haya, hermanos, que vaya a afectarnos o representar un cambio de trabajo, de casarnos, de comprar algún bien, hacer algún negocio. Lo primero que debemos de hacer es orar a Dios, pedirle que la paz de Él, hermanos, para que nuestra decisión
o bien que nos frente, porque no siempre lo que deseamos está de acuerdo a la voluntad de Dios. Para interceder. Primera de Timoteo 2:1. Por los reyes, por todos los que están en autoridad. Exhortaos pues a todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Nuestro llamado, hermanos, es interceder por todo, por todas las personas. Pero interceder significa que debemos, hermanos, despojarnos de todo egoísmo, no tomando en cuenta nuestras propias necesidades, sino ir delante de Dios, haciendo uno con los demás, pidiendo ayuda por ello. La Biblia da ejemplos, hermanos, de intercesión. Del ministro por el pueblo. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor. Contra ti intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Hermano, esa es una bendición de que podamos, hermanos, interceder por el pueblo de Dios como ministros. Debemos de hacerlo, hermanos, para el pueblo de Dios. También el pueblo es necesario que ore, hermanos, por los ministros. Interceder por los hermanos. Interceder por los inconversos. ¿Quiénes oran por los inconversos? Amén, gloria a Dios por los que, hermanos, oramos por los inconversos, porque dice Génesis 20:17. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Abimelech era un rey pagano. No era, hermanos, del pueblo de Israel. Pero Abraham oró por él. Dios, hermanos, le escuchó. Dios le oyó. Hermanos, debemos de orar por los inconversos. Quizás, hermanos, por los vecinos que conocemos, hermanos, que no conocen de Dios, que no quieren, hermanos, conocer del Señor. Debemos de orar por ellos, hermanos, pero con súplica, con clamor, con ruego, para que ellos, hermanos, puedan llegar a los pies del Señor. Pero además, hermanos, yo quiero decirles, hay oraciones que no son, hermanos, escuchadas por Dios. Mire lo que dice Job. (24:12).
Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su oración. Desde la ciudad gimen los hombres, claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso de su oración. Le hago una pregunta. ¿A quién es que escucha Dios? Dios escucha a los justos. Usted y yo, hermanos, hemos sido justificados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si somos, hermanos, justificados, Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha, hermanos, nuestro clamor. También hay que considerar que las oraciones no siempre son agradables al Señor. Evaluemos y a continuación, hermanos, por qué sucede esto. Primero, hermanos, la injusticia en el hogar. Hay personas que pueden pasar horas orando y sin embargo su oración no es recibida porque la toman como un pretexto para descuidar sus deberes y en el hogar. La Biblia dice que quien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un infiel. Otros, después de haber lastimado al cónyuge físicamente o almáticamente, quiere ir, hermanos, de primero debemos buscar con nuestro prójimo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos, hermanas, debemos de reconciliarnos con ellos para poder llegar delante de la presencia de Dios, para que nuestras oraciones sean oídas, porque si no, hermanos, esas oraciones no son escuchadas. Podemos pasar horas orando, hermanos, pero esa oración no son oídas, porque no son conformes, hermanos, a la voluntad de Dios, no son conformes lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos. ¿Por qué no son escuchadas? Por la falta, hermanos, de perdón. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestros padres que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. El perdón es una de las llaves, hermanos, de Dios. Una de las llaves que Dios, hermanos, deja para la liberación de nuestra alma. Vemos el ejemplo, hermanos, como mencionamos, el ejemplo de Ana, y que habla Primera de Samuel, capítulo 1, que hasta que perdonó a su rival. ¿Cómo se llamaba el rival de Ana? Penina. Se llamaba Penina. Hasta entonces, hermano, fue que ella tuvo la respuesta de su oración por un hijo que pedía, hermanos, al Señor. Y ese hijo que ella pedía, hermanos, se llamó Samuel. Así muchos cristianos no reciben respuesta de sus oraciones hasta que perdonan a quienes le hicieron daño. Hipocresía y palabrería. Dice Mateo 9:5.
¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Los fariseos hacían, hermanos, largas oraciones para impresionar a los hombres y obtener un beneficio de ellos. Lamentablemente, en la actualidad, hay cristianos que se dejan llevar por palabras bonitas, pero sin ningún significado espiritual. Pero Dios no necesita ser, hermanos, impresionados por nuestras palabrerías, sino por la humildad de nuestro corazón. En Joel capítulo 2, versículo 13, leemos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Leemos, hermanos, que los sacerdotes debían rasgar su corazón, actitud interna, y no las vestiduras, una actitud externa. Debían llorar entre las entradas y el altar. Es decir, que debemos orar, no solo donde nos vean las demás personas. Debemos de tener un lugar, hermanos, escogido, un lugar seleccionado para nuestra oración, donde tenga una comunión usted, hermanos, personalmente con Dios. No para que lo vean, sino en los secretos. Dice, el que en lo secreto me busca, en público le recompensaré. La autosuficiencia. El fariseo llegó a darle gracias a Dios por lo que hacía descendido a los demás, en el que él era mejor, y por eso merecía que el Señor le escuchara. Pero si nosotros somos sinceros, reconocemos que somos deudores delante de Dios. Por eso el publicano, habiendo entendido esto, llorando, pedía misericordia, porque aún nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia. Todas nuestras ropas justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Gloria a Cristo Jesús. Otras oraciones de las que no son, hermanos, escuchadas, es cuando pedimos, hermanos, para nuestro deleite. Muchas personas se amargan contra Dios porque no reciben lo que piden, porque no saben, hermanos, que cuando lo obtengan
les servirá de tropiezo y los apartará del Señor. Por ello deben pedir, hermanos, de acuerdo a su voluntad. ¿Cuáles otras oraciones no son escuchadas, hermanos? Las de las potestades espirituales. Hay personas, hermanos, que cada vez que van a orar, les da sueño. Yo no sé si a usted le ha pasado. Que cada vez que cuando va a orar, le da sueño. Y no se explica por qué. A veces es consecuencia de fuerzas espirituales que se oponen en estos casos. Debemos, hermanos, reprender todo estorbo para que los aires sean limpiados y el Señor Jesús sea manifestado por un ángel. Pero los discípulos se durmieron cuando debían estar orando. No debemos permitir que el enemigo, hermanos, interrumpa nuestra comunión con el Padre. Por ello debemos pedir ayuda en la administración para eliminar cualquier influencia, hermanos, del enemigo, cualquier influencia espiritual. Que Dios, hermanos, nos ayude. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios se agrade de nuestra oración en la medida que nuestro corazón es humilde y nos reconozcamos necesitados. Esto no quiere decir que las manifestaciones corporales sean malas, pero deben ir motivadas por la guianza del Espíritu Santo, no como penitencia, sino como señal de humildad. Oramos al Señor y decimos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, para ti, Señor, sea toda la honra, para ti sea toda la gloria.